empezar a hablar de lo que significa tecnología y medio ambiente, tecnología y todo lo que hace referencia a la reducción de emisiones, bueno, pues la verdad que he tratado de sintetizar brevemente, ¿no?, lo que es la visión y cómo nos puede afectar y por dónde pueden ir algunas tendencias. Entonces, sin más, voy a tratar de ser también rápido, porque la verdad que sobre este asunto, pues seguro que luego, además, y veo aquí también a colegas de otras empresas también del sector que saben mucho más que yo de esto, pues se dará lugar a entrar en materia, ¿no? Entonces, si os parece, vamos a ver. Yo creo que el cambio climático y todo lo que significa medio ambiente, reducción de emisiones, es algo que está ya en la agenda global, ¿no? Era algo que hace unos años no ocurría y hoy vemos que esto está aquí. Hay una frase de Bill Gates: el cambio climático es un problema terrible que necesita ser resuelto y merece una gran prioridad. Si analizamos cuál es la evolución tanto de los recursos que requiere nuestro planeta y que requiere la Tierra, la población mundial prácticamente estamos ya más de 7.300 millones de personas, es decir, 7.300 millones de personas, que en menos de 50 años se ha duplicado la población. Se ha duplicado la población y esto nos afecta pues a cuestiones sobre todo de demanda de más recursos energéticos, de más recursos alimentarios. En estos momentos, aunque la producción ya de alimentos ha crecido un 35%, pues esta es una tendencia que va a seguir al alza y va a seguir cada vez creciendo en este contexto, ¿no? Pero es que además la economía mundial también se ha duplicado en los últimos 14 años. Es decir, hemos pasado de 33.000 billones a 77.000 billones. Es decir, la economía mundial también requiere nuevos recursos para poder seguir creciendo y siendo más eficiente, ¿no? En ese sentido, también, según el programa de Naciones Unidas, en el informe del año 14, desde 1970 las emisiones se han duplicado. Todo lo que significa la emisión de CO2 se ha duplicado y el objetivo que hay para 2025 es que aumente, conseguir dentro de una temperatura no superior a los 2 grados respecto a lo que había en el año 1990. En ese sentido, supone que tenemos que emitir, o para estar dentro de esos parámetros, un 27% más de emisiones de lo que había en 1990, pero un 4% menos de lo que se estaba emitiendo ya actualmente. Vamos a ver un vídeo muy interesante, creo que ya se ve, que es un vídeo que se ha hecho público en el año 2014 a través de la NASA, donde en unas imágenes de ultra alta resolución lo que muestra es cómo se comporta el dióxido de carbono en la atmósfera, y ahí lo que se va viendo también es cómo emisiones que se producen en un determinado país por efecto luego de los vientos, del clima, pues tiene una afección global y se traslada a países pues que no han emitido más. Cuando se ve además que hay esta reducción es el hecho de la naturaleza, es decir, cómo los bosques, las plantas, y en función de las distintas épocas del año, pues consiguen reducir estas emisiones, ¿no? Y esto lo que yo creo que lo que nos muestra es cómo esta afección es una afección global, independientemente de dónde se produzca este hecho. Como os decía, el medio ambiente hoy está en la agenda mundial. El informe de 2016 del Foro Económico Mundial, donde más de 750 expertos hablan de los principales riesgos que tiene nuestro mundo, y ya está de un modo muy preeminente el cambio climático. El cambio climático vinculado a la alimentación, es decir, vinculado a qué va a pasar con la producción de alimentos, vinculado a esos aumentos de temperatura y vinculándolo cómo puede afectar esto a otra serie de fenómenos extremos. Como os decía, también en la cumbre de París, que como sabéis es una cumbre que firmaron 196 países por unanimidad, con carácter vinculante, ya se acuerda esta reducción de emisiones, donde se limita, como decíamos, ese aumento de la temperatura a eso, por debajo de los 2 grados respecto al año 90, y para mantener eso, como la tecnología es un vector fundamental, tanto el desarrollo de nueva tecnología como la transferencia tecnológica a países con menor desarrollo para poder ayudar y controlar sus emisiones. Así, bueno, en el artículo 10
se hace una referencia expresa a la importancia de la tecnología para el control de estos nuevos riesgos. Si vemos, no solo está en la agenda mundial, está también en la agenda europea, y la agenda europea está de una manera muy importante entre los 5 objetivos prioritarios de la Unión Europea para el 2020, ¿no? Es decir, junto con temas tan capitales como puede ser el empleo, como puede ser el I+D, la educación o la lucha contra la pobreza. Es decir, el cambio climático, la sostenibilidad energética está en estos momentos en la cúspide de la agenda y de los problemas que se están viendo a nivel mundial. Y en Europa lo que se dice es el 20-20-20, es decir, 20% menos de reducción, 20% de reducción de emisiones, un 20% más de energías renovables y un 20% menos de consumos energéticos. En este sentido, yo creo que también es importante para entender lo que está pasando, los nuevos valores. Es decir, yo creo que en estos momentos la sociedad tiene unos valores muy diferentes a los que podía tener en otros momentos, y hay cuestiones como la solidaridad, el amor por la naturaleza, el ecologismo, el compartir, el consumo responsable, el usar frente al tener, es decir, que está dando lugar a que cambien también determinados patrones de consumo y patrones de concienciación social. Entonces, en ese sentido, ayuda, y si mezclamos la preocupación que hay a nivel mundial, la importancia de la tecnología como un instrumento de cambio y estos nuevos valores que hay en la sociedad, pues vemos cuestiones que son las que están pasando ahora, ¿no? Entonces, en ese sentido, la tecnología no es un fin en sí mismo, sino que es un medio para poder adecuar estas cuestiones. ¿Y cómo colabora la tecnología? Pues a mí se me ocurren así 4 cuestiones, ¿no? Es decir, 4 cuestiones que creo que son importantes y que están transformando el día a día nuestro. Por un lado, la economía colaborativa, es decir, cómo conjugan tecnología y valores con reducciones medioambientales. Por otro lado, lo que creo que es más importante y al final es lo que va a transformar todo, que es lo que aquí se denomina industria 4.0, pero yo creo que hay que ampliar ese concepto, ¿no? Es decir, cómo se transforman todos los procesos productivos en nuestras empresas, en nuestros organismos, gracias a la tecnología, para consumir menos, para tener menos emisiones, para ser mucho más eficientes. Esto no podría ser sin Internet y sin el Internet de las cosas, es decir, sin todo lo que se llama. Y luego, por último, decir cómo esas prácticas pues están llevando también por algunos de los principales proveedores. Entonces, economía colaborativa, es decir, en el año 15-14 ya ha sido la primera vez donde por primera vez en la historia las mayores inversiones de las empresas no han sido en bienes de equipo, sino que han sido las empresas más capitalizadas, actualmente están invirtiendo en captar usuarios. Y esto puede parecer algo que hace una serie de años muchos ni siquiera nos lo plantearíamos, ¿no? Hoy, por ejemplo, tenemos Uber, que está valorada en más de 50.000 millones de euros y que acaba de levantar una ronda de 2.000 millones, bueno, pues que es una empresa de transporte de viajeros y que no tiene coches, Dices, o Airbnb, que está valorado en 24.000 millones de euros, que acaba de tener una ronda importantísima y que es una compañía de alojamiento y no tiene ningún inmueble. O Facebook, que está una empresa que una valoración altísima y que además está comprando otras empresas en el ámbito tecnológico, que se dedica a compartir contenido y ella no genera ningún contenido, ¿no? Entonces, pero la importancia de cómo a través de la tecnología se conectan usuarios con prestadores de servicios, pues esto demuestra por dónde va a ir nuestra economía. Y esto es una economía colaborativa de esas maneras, ¿no? Es decir, porque aquí la verdad que esto lo que son plataformas que colaboran, pero al final son plataformas que también exigen una regulación y exigen competir en la igualdad de condiciones, pero de alguna manera esto está transformando sectores tan complicados que pensábamos que no iban a poderse transformar, como el sector del taxi o otros sectores, ¿no? Y además esto crece con una rapidez tremenda. Es decir, aquí este es un tuit del consejero de Airbnb, donde dice, sobre un comentario, ¿no? Hilton, dice, tardó 93 años en construirse, tiene 610.000 habitaciones en 88 países, la cadena Hilton. Dice, Airbnb tiene 4 años en formarse y en su momento tiene 650.000 habitaciones
en 192 países, ¿no? Y ante los planes de expansión de Marriott, que dice, Marriott quiere añadir 30.000 habitaciones este año. Que cuando anuncia Marriott, la cadena Marriott, sus planes de expansión, el consejero de Airbnb dice, nosotros los tendremos en las próximas 2 semanas. Es decir, esto está cambiando y está cambiando todo y va a seguir en esta tesis, ¿no? Como decía, yo creo que lo fundamental es lo que hablamos de la industria 4.0, de la industria conectada, de cómo puede cambiar eso todo y de cómo a través de sensórica y de los otros habilitadores digitales nos permite realmente reducir emisiones, reducir consumos y hacer mucho más eficientes en consumos de materias primas y de procesos nuestras empresas, nuestras fábricas y nuestras industrias, ¿no? Se llama Industria 4.0, bueno, pues porque posiblemente se dice que estamos ante la cuarta revolución industrial. La Industria 4.0 supone de incorporar tecnologías para hacer más eficientes estos procesos y mediante la optimización de los existentes, con mayor eficiencia, mayor flexibilidad y reduciendo también los plazos tanto de espera del cliente como de producción, ¿no? Esto se hace a través fundamentalmente de algo que también va a ocurrir cada día más, que es la hibridación del mundo físico con el mundo digital. Es decir, aquí no significa que vayan a desaparecer las empresas, sino que va a haber aquí cada vez unas mayores conexiones en base a la comunicación y la transmisión de datos y luego cómo se consigue ese tratamiento a través de aplicaciones, a través de software, para poderlos aplicar a nuestras empresas, ¿no? Ahí varios ejemplos, ¿no? Quizás el más significativo y algo que estamos viendo todos es la industria del automóvil. En estos momentos veis que la colaboración entre empresas, lo que es la industria 4.0, la evolución hacia la integración de la electrónica y los componentes digitales, pues supone ya en estos momentos esa integración el 45% muchas veces del valor del propio vehículo, ¿no? Entonces, en ese sentido, son tendencias que cada vez van a estar mucho más. Como decía, aquí hay 3 vectores claros y esto conecta perfectamente con la Estrategia 2020 de la Unión Europea, que son 3 cambios. Un cambio en el producto, es decir, vamos a tender hacia una personalización cada día más de los productos que compramos. Y como siguiendo con el ejemplo del vehículo, vemos cómo cada vez más, antes comprabas un coche y como mucho elegías el color y si la radio llevaba cassette o no llevaba cassette, ¿no? En estos momentos la personalización, no solo en colores, sino también en diseños, en todas las opciones que lleva el coche, en los elementos electrónicos, pues va a ser mayor y va a ir a más. La producción prácticamente ya personalizada de cada modelo para cada persona y toda la colaboración que va a haber con terceras partes, ¿no? Entonces, en ese sentido, esto va a pasar cada vez más. Tenemos ahí también otro caso que está transformando industrias, que es la impresión en 3D, y en ese sentido prácticamente va a hacer que cada uno nos fabrique la pieza que necesitamos, en el momento que necesitamos, o poder hacer producciones mucho más pequeñas que nos permitan, en función de la demanda, pues seguir produciendo, con lo cual tenemos una reducción de stock. Otra cuestión muy importante vinculada son los cambios en los procesos. En los procesos en 2 ámbitos, hacia procesos mucho más colaborativos y colaboración entre compañías, y aquí, por ejemplo, hay un ejemplo también dentro de la industria automóvil donde y están ya colaborando varias, bueno, yo creo todos los fabricantes, como el caso de SEAT, por ejemplo, que era impensable que hace unos años pudiese colaborar con Samsung y con SAP, un proveedor de ERPs, para distintas cuestiones, ¿no? Pues este caso es un ejemplo de cómo pagar y reservar parking desde el propio vehículo, ¿no? Es decir, que con el gestor de SAP, de centros de estacionamiento y a través de la conectividad y de las tabletas que le ofrece Samsung. Pero también en cómo colaborar por optimizar procesos, por hacerlos mucho más respetuosos con el medio ambiente. Y eso nos lleva a un cambio del modelo de negocio, de gestión muchísimo más eficiente de los stocks, gestión, por ejemplo, pagos por uso frente a compras o una logística mucho más inteligente. Este cambio del modelo de negocio desde el punto de vista medioambiental va a estar basado en 3 aspectos. Una reducción de residuos, y vemos que hoy
en las empresas hay un esfuerzo decidido por producir cada vez menor cantidad de residuos, en la mayor eficiencia energética, y además esto en Europa tiene una especial importancia. En estos momentos no se puede competir en un contexto global cuando tienes costes energéticos superiores en tu cuenta de resultados, y en estos momentos la reducción de los costes energéticos es una de las cuestiones prioritarias en las empresas, y cuanto más industriales, más prioritario es. Y por otro lado, una mayor eficiencia en lo que es el transporte y todo lo que significa la gestión de la logística. En ese sentido, es fundamental, como decíamos, el Internet de las cosas. El Internet de las cosas en dos ámbitos: un ámbito de los sensores, la sensoria, y la robótica. Los sensores nos permiten también transformar en todo, ¿no? Es decir, en estos momentos el que haya máquinas conectadas, lo cual pues podía ser un desideratum hace unos años, en estos momentos es una tendencia y una realidad que cada vez va a ir a más, ¿no? Entonces, si analizamos la influencia del Internet de las cosas y vemos cómo va a afectar, cómo contribuye, el Internet de las cosas lo vamos a llevar en todos los lados. Es decir, cada vez vemos cómo hay nuevos gadgets, nuevos cuestiones donde estamos totalmente controlados, ¿no? Esto ya casi es un control muchísimo, ¿no? Pero vamos a ver cómo los sensores van a estar en la ropa, los sensores van a estar en nuestras neveras, los sensores van a estar en las lavadoras, los sensores van a estar en los coches, en nuestras casas, pero sí que pueden tener una ayuda muy importante a lo que es la reducción de consumos y la reducción de emisiones. Este es un análisis de este año de Ati Kearney, de la consultora, de cómo puede afectar el Internet de las cosas a la reducción de CO2, ¿no? Y vemos que solo en movilidad, con políticas de control de vehículos en cuando son los momentos más interesantes para poder desarrollar una determinada ruta, como todo lo que significa compartir vehículos, o pues puede haber una reducción de emisiones del 70%. En las casas, todo lo que, pues vamos a poner la calefacción ahora quita la calefacción, que no hay nadie en casa, reduce las luces, los electrodomésticos y demás, puede haber una reducción del 60%, en la industria de un 45%, las smart grid, las redes inteligentes de suministro un 32%, y en la administración pública un 3,2%. Sobre todo hay tres vectores aquí que nos pueden ayudar a reducir las emisiones, que es la movilidad, que es la vivienda y que es la industria. Y que estos 200 millones de toneladas, suponen el 22% de este objetivo que tiene la Unión Europea para el año 2030. Es decir, yo creo que ahí un uso adecuado de la tecnología nos ayuda de una manera decidida a hacer un planeta muchísimo más sostenible. Y luego también, pues vemos esa sensibilidad, ¿no?, que hay dentro de los grandes grupos y de las grandes empresas. Yo creo que hay todas las empresas y las que nos dedicamos a la tecnología, pues tratamos de ser lo más respetuosos y lo más eficientes posible en nuestro medio ambiente, y cómo se reducen estos consumos en nuestras propias actividades. Una de las cuestiones y de las dos compañías mayores que hay es que, como pueden ser Google y Apple, en sus instalaciones, en sus centros de datos, sobre todo, que, como sabéis, consumen unas grandes cantidades de energía, están poniendo una serie de iniciativas que permiten, en primer lugar, ser centro de pruebas, en segundo lugar, tratar de reducir al 50% sus costes energéticos, sus emisiones, y tratar de tener esa huella de carbono cero, ¿no? En ese sentido, pues desde Google pues ha instalado unos paneles solares, una unidad de cogeneración, está utilizando también la geotermia como una cuestión importante para reducir sus consumos en sus centros de datos, y cómo eso le permite amortizar rápidamente las inversiones. Están hablando de amortizaciones en 6-7 años de la inversión que está haciendo en temas de eficiencia energética, y además lo sirve para utilizarlo en otro tipo de tecnologías, ¿no? Y todo esto, además, tratando de hacer una concienciación en sus plantillas, en sus trabajadores, de usos eficientes tecnológicos. Hoy, pues este es el campus también de Apple. Vemos
del 80% de superficie de zonas verdes, que es un 30% más eficiente, y donde trata de que el 100% de sus centros de datos estén sostenidos de una manera eficiente desde el punto de vista energético, ¿no? Yo creo que hoy, por ir concluyendo, el tema medioambiental, de la reducción de emisiones, del cambio climático está en la agenda mundial, está en la agenda europea, pero está ya también en la mente y en la conciencia de todos y cada uno de nosotros y de nuestras empresas. Las empresas estamos haciendo esfuerzos importantes por que cada vez nuestros procesos sean más eficientes, por inculcar políticas de reducción de residuos, de reducción de emisiones, de ahorro de consumos, y que esto, para conseguir todo esto, la tecnología es vital y nos va a ayudar a transformar muchos modelos de negocio que pensábamos que ya estaban totalmente asentados y que eran negocios tradicionales, y eso va a cambiar, y vemos que está cambiando por muchas cuestiones, pero que es que también la sociedad ha cambiado y la manera de ver la vida ha cambiado. Va a cambiar también los procesos productivos en nuestras empresas, va a cambiar modelos de negocio y vamos a estar cada vez más en una industria mucho más eficiente, mucho más conectada y mucho más colaborativa. Y para eso, bueno, pues el Internet de las cosas, de alguna manera, va a ser fundamental. Algo que parecía que era algo muy futurible y que vemos que cada día a día, sin darnos cuenta, está muy presente en nuestras vidas. Y yo creo que es un compromiso de todos, es decir, el planeta solo tenemos uno, tenemos que cuidarlo, y no puede ser que el desarrollo industrial vaya a costa del planeta, ¿no? Y además, conforme los países que en estos momentos están en vías de desarrollo vayan accediendo a una mayor tecnología, vayan accediendo a una mayor, pero pues va a ser mejor, pero de momento también van a haber unas mayores necesidades de alimentación, de materias primas, de consumos, y hacerlo eso de una manera sostenible, la verdad que no es fácil. Y dentro de las políticas europeas no vale con cambiar las emisiones de un sitio a otro, ¿no? Que era, es decir, vamos a vender las cuotas, ¿no? Que era un poco lo que se quedó en la cumbre de Kioto. Vamos a intercambiar cuotas, los países ricos que sigan comprando cuotas, los países pobres, y que sigan emitiendo. Eso ya no sirve. Eso ya no sirve. O sea, lo que hay que, porque hemos visto además, como veíamos en el vídeo, la afección es global, da igual donde emitas, es decir, en estos momentos la afección es global, y yo creo que el camino es el que se está ya desarrollando, es un camino de reducción de emisiones a nivel global, de control del cambio climático y de conseguir cada día, bueno, pues seguir conservando este planeta, y que el planeta que dejemos a nuestros hijos, a nuestros nietos, pues sea igual de bonito que el que estamos disfrutando nosotros. O sea que muchísimas gracias, César, y muchísimas gracias a todos vosotros.